Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy extraordinario. Vamos a hablar de un hombre que en verdad para cada uno de nosotros debe ser un gran ejemplo y que deberíamos en todo momento estar pensando en lo que por medio de su vida y por medio de su legado y obediencia nos deja a cada uno de nosotros, porque creo que es algo extraordinario lo que este hombre hizo, que en sí deberíamos nosotros hacer casi todos los días. Y vamos a hablar acerca de Daniel. Sé que ha conocido esta historia y quiero que en el día de hoy pueda abrir su corazón, su mente, a poder recibir una palabra de Dios en lo que este gran hombre de Dios nos enseña. Por supuesto, Daniel es uno de esos jóvenes en la Biblia que su sabiduría, su rectitud nos enseñan tanto por ser tan excepcional en la obediencia a Dios, al Dios de Israel, no importando que su pueblo, su gente estén bajo esclavitud, él todavía decide obedecer al Dios de sus padres, al Dios verdadero que por supuesto él conocía y que estudiaba en el Tanaj, en la Biblia. Y por medio de ella, por supuesto, es que él aprende verdaderamente la obediencia. Daniel capítulo 9, vamos a comenzar en la historia y dice la palabra del Señor: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, dice la palabra del Señor en el día de hoy. Daniel y sus amigos estaban en una tierra extraña, cautivos de un rey que buscaba beneficiarse de sus habilidades e inteligencia superiores. Daniel estaba en un lugar donde él quería, por supuesto, ser libre y adorar a Dios, al Dios que él servía. Mientras avanzaba a la adultez, Daniel logró desenvolverse en el mundo extranjero sin faltar a su fe en el Padre Celestial. No comía cosas prohibidas, no se inclinaba a ídolos, concedía sus tiempos en oración, incluso ante la persecución y el castigo, su fe no cambiaba. Dios honró la obediencia y la fidelidad de Daniel en una gran manera, salvando en el foso de los leones y bendiciéndolo con gran influencia en la vida de él. Por supuesto, podemos entonces aprender de todo esto, y esto es un esquema, por supuesto, de la larga historia de cómo él llegó a este foso de los leones, pero la obediencia juega un papel extraordinario en la vida de Daniel, que él nos enseña a cada uno de nosotros, que de los principios y estatutos y mandamientos que Dios ha otorgado a nuestra vida, de allí no podemos ser movidos. Porque hay personas que cada año sus pensamientos o estatutos o mandamientos cambian. Parece ser como que van como las flores. Yo siempre lo comparo como las flores del mar que están abajo. Esas matas que van de lado a lado, o en los ríos. O sea, para donde va la agua, para ahí van. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser fuertes en Él. ¿En quién? En la roca que es Cristo, y estar sometidos a Él. Porque Daniel fácilmente, en la posición de la cual él se encontraba, donde llegó a ser casi, por supuesto, gran amigo del rey, él podía haber negado a Dios justo en ese momento y haberse convertido en uno más de las personas de Babilonia y haber dejado su legado atrás. Pero vemos que estos hombres de Dios entendieron algo, que sin Dios ellos no eran nada. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés, lo vemos en Daniel, lo vemos en Jacob, lo vemos en José, en Egipto, imagínense, en Egipto. Lo vemos allí. Y le quiero decir algo. Los musulmanes, los árabes, también conocen a Daniel.
porque en su libro también está, y lo entienden a él como un profeta también de su propia religión. Porque por la obediencia de Daniel a Dios. Qué tremendo, ¿no? Por la obediencia que Daniel tuvo de no moverse de los estatutos. Ahora, por supuesto, sabemos que Dios, el que Daniel servía, era el Dios, Yeshua, Dios de Israel. Él es el único que él servía. Los principios bíblicos vigentes durante el cautiverio babilónico, a veces también siguen válidos hoy. Dios promete proteger a quienes obedecen su palabra. No dice que escaparemos de pruebas o tiempos difíciles, pero que sí nos acompañará y ayudará durante todo el camino. Proverbios capítulo 12, verso 13, la palabra de Dios nos dice esta palabra especialmente acerca de la obediencia y de que Él estará con nosotros. El impío es enredado en la perversión de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Mas el justo saldrá de la tribulación. Daniel le dice a su líder, al que estaba presionándolo a él a comer comida indebida, le dice: mira, tú danos a nosotros granos, danos verduras y mira cómo Dios nos va a bendecir. Y eso me recuerda mucho, por supuesto, a las mismas palabras que podemos escuchar durante la Biblia en otros hombres de Dios, donde ellos le dicen: mira, tú dame lo que tú piensas que no va a ser, y mira cómo Dios lo transforma. El punto esencial de esta cápsula de vida en el día de hoy es que tenemos que ser obedientes a Dios, no importando lo que pase alrededor de nuestro mundo, no importando lo que otras personas piensen. Ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y no ser fácilmente movidos, porque es que hay veces que amigos son muy influenciados por las voces de otros, y cuando el Espíritu Santo les está diciendo a ellos esto no está bien, lo que ellos están diciendo no está bien, y todavía van con ese camino, pensando, todavía en su corazón sabiendo que lo que el Espíritu Santo de Dios les está diciendo está bien, pero por medio de la influencia de otros son sometidos a la desobediencia. Si usted sabe que hay pecado en su vida, entonces el miedo, la duda y la frustración, por supuesto, estarán con usted en todo momento. La seguridad del Señor está al alcance de cualquier persona, pero el prerequisito de todo esto es la obediencia de su palabra. Por supuesto, para poder entender todo esto, tenemos que entender que tenemos que estar leyendo la palabra. Daniel era un hombre que entendió esto desde el muy principio, que si él no estaba en constante oración, sometido a la palabra, sometido a la oración y sometido durante todo el día, no solo cuando nos recordamos de orar, sino que todo el día, él entendió que ahí era más fuerte. Tanto que la palabra de Dios nos dice que en él había tanta sabiduría que los otros, por supuesto, le temían por exactamente esto. Porque es que un hombre y una mujer de Dios que están en constante oración, leyendo la palabra de Dios y están sometidos a ella, van a ser hombres fuertes, mujeres fuertes, extraordinarias. Lo vemos en Hadassah, en Esther, lo vemos en Daniel, lo vemos en estos hombres que fueron sometidos por medio de esta parte babilónica, donde tuvieron que ser hombres y mujeres fuertes en su fe y no dejar que las influencias babilónicas entraran a su vida. Porque Daniel, una vez más, Hadassah, o conocida como Esther, hubieran sido fácilmente influenciados a dejar todo atrás y dejar que las influencias babilónicas entraran en su vida. Ahora, esto lo vemos mucho en el pueblo judío, en el pueblo israelita, en Egipto. Muchos de ellos cayeron por la esclavitud de tanto tiempo en Egipto, y cayeron muchos de ellos en este problema, que permitieron que muchas de las cosas de Egipto se quedaran en ellos, tanto que cuando van al desierto y los años han pasado, hasta tratan de matar a Moisés y tratan de matar a Aarón, los quieren matar a los dos, y es cuando se abre el Seol y muchos de ellos caen. Y después la palabra de Dios dice: a esta generación no entrará a la tierra de Canaán, porque han sido desobedientes a mi palabra. Y por supuesto han intentado matar al que yo he ungido, a Moisés. Qué tremendo, ¿no? Las consecuencias de la desobediencia, oye. Las consecuencias de la desobediencia. Entonces, el principio de hoy es: no olvide que la obediencia
trae a su vida valentía y contentamiento. Más allá de sus circunstancias, durante toda su vida, Daniel se negó una y otra vez a cambiar o a renunciar sus principios, aún frente a lo que parecía ser una muerte segura. Dios intervino una y otra vez, y lo mismo hará Él con usted. Usted sea fiel a la palabra de Dios y usted va a ver cómo Dios lo va a bendecir, cómo Dios lo va a usar cuando usted no se mueve de lo que Dios le ha dado y de los mandamientos de su palabra. Éxodo capítulo 20, ¿no? Los mandamientos de su palabra. Los mandamientos que Él nos ha llamado a obedecer uno tras otro por el resto de nuestra vida. Gracias a la salvación en Cristo Jesús y por medio de su gracia, ahora tenemos el gran privilegio de poder obedecer esos grandes mandamientos y estatutos que Dios ha puesto en nuestro corazón. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.